Vamos a proceder a dar inicio a la última sesión de este enorme evento que hemos tenido hoy, con una fantástica audiencia. Solo para que lo sepáis, hemos tenido más de 600 personas asistiendo, más de 250 personas conectadas en directo en redes sociales, y esto quiere decir que somos una de las muy pocas organizaciones de jóvenes capaces de reunir durante tanto tiempo tantas personas en un mismo sitio. Y eso creo que, teniendo en cuenta el esfuerzo que hemos dedicado durante estos escasos meses, merece pues un reconocimiento especialmente para los organizadores, que pido un aplauso, por favor. Y para acabar un evento enorme, hemos traído pues una personalidad también enorme, por muy humilde que sea. Es una persona que tiene un currículum muy extenso, que casi podía cortarle la mitad del tiempo que tenemos dedicado para él. Filósofo, sociólogo, académico, profesor y, en general, una palabra que a mí me gusta, pensador, que es algo muy importante, dando el nombre preciso a las cosas que conllevan cada significado. Antonio Escotado es una de las personas que ha hecho el trabajo más extenso en la defensa de los valores de la libertad y no cabía otra forma de acabar esta conferencia si no es con él. Tiene dos obras muy importantes, Historia General de las Drogas y un compendio, una trilogía dedicado a la historia del comercio desde sus inicios hasta la actualidad, que le ha llevado muchísimo tiempo, pero que es una de las mejores obras que podemos tener sobre este asunto. Y esa es Los enemigos del comercio. Esto va a ser una entrevista para que sea más ameno, para que sea más fácil, para que Antonio se pueda extender en las preguntas como le plazca y podamos conducir una charla agradable para todos. Quien va a hacer la entrevista es Alfredo Pascual, un viejo conocido de Students for Liberty, uno de los local coordinators con mayor proyección que tenemos en Europa. Es de origen uruguayo, vive en Alemania, estudió en Alemania, es especialista en políticas públicas y también trabaja para la industria y comercialización del cannabis y es una de las, como he dicho antes, una de las personalidades que tenemos dentro de Students for Liberty Europa y creemos que era interesante que pudiese compartir una charla con Antonio. Decía un escritor portugués, y para acabar, que aparte de los pioneros, que siempre merecen un gran respeto y un gran recuerdo por todos los seguidores de esos pioneros, en cualquier ámbito, en movimientos, en pensamiento, en organizaciones y etcétera, se debe también premiar a los continuadores de esos proyectos. Y da la casualidad que, desde mi punto de vista, Antonio recoge esas dos cualidades, pionero y continuador, y que merece todo el reconocimiento sobre eso. Y por último, aprovechando esta posición de ventaja que tengo al presentar esta ponencia, quería colocarle una pregunta, antes de que se la coloque Alfredo, y es, en concreto, si puede definir el concepto de la manera más completa de la libertad. Y en este caso le doy la palabra a Alfredo, que seguramente le puede hacer una pregunta más interesante. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias a Estudiantes por la Libertad de España por permitirme este privilegio de entrevistar a mi maestro Escotado. Y bueno, gracias por la primera pregunta. Qué buen tema para arrancar, la libertad. Y quisiera saber también cuándo surge el concepto de libertad para la humanidad. ¿Cuándo nos dimos cuenta que la libertad es algo
positivo a lo cual tenemos que tratar de llegar. Bien, agradezco mucho esta oportunidad, además nos hemos quedado en familia. Luego va a durar poco lo de la charla, monocharla, conmigo de centro. Espero que muchos podáis intervenir y dialoguemos. Creo que antes de tocar la noción libertad, es conveniente el dato empírico, el saber de hecho, que nos proporciona el hecho de contar con la mitad de la sala, aunque teóricamente esto sería el evento que clausura. Es la primera vez que veo suceder algo. Cuando salía Juan Carlos, le dije, querido, veo que te has traído la clac. Bueno, un segundo sobre la clac. Los gobernadores romanos estaban obligados todos los meses a pasar un informe sobre las clacs de sus respectivos territorios. La clac es un grupo bien entrenado que se distribuye en conjuntos, siempre es inferior a 1/3 del total, muchas veces no llega a 1/100, y se subdivide en los plañideros, los aulladores, los chilladores, el director. Es asombroso cómo la sala se ha despoblado. Es el primer indicio que tenemos de en nuestras filas, las filas de los liberales, cuáles lo son y cuáles simplemente vienen a intervenir o a escuchar. Y ahora intentemos pelearnos con el concepto de libertad, si os parece, ya que me lo has pedido. Concepto viene de concebir. Los conceptos se distinguen de las representaciones en la medida en que intentan comprender una cosa en su evolución, que si no es una evolución autoproductiva, vuelve a caer en el campo de la representación o de lo imaginario. Cuando tenemos el concepto de algo, sabemos de dónde parte y a dónde va. Libertad. Pues bueno, la palabra libertad como tal, que yo sepa, no existe en Grecia. Aunque el espíritu griego es precisamente todo el de la libertad. Básicamente, el de la libertad para emprender. En primer lugar, libertad comercial. Y eso permite a los griegos, en cooperación con los fenicios, civilizar la cuenca mediterránea y crear el mundo moderno. ¿Qué es lo más parecido en lengua griega a libertad? Parresia, que significa todo decir, no callarse. Si no recuerdo mal, es una de las tragedias de Eurípides, donde dice Yocasta, de esclavos es no cultivar la parresia. Ya se me está secando la boca. Por cierto, ¿por qué he armado todo este rollo con el micrófono? Pues ya soy viejo y me tiemblan las manos cada vez más, típico Parkinson. Eso es un indicio de degeneración neural, pero bueno, todavía parece que no me afecta del todo al centro de la fonación y la expresión. Los griegos decían parresia. Si nos fijamos, la palabra libertas del latín no tiene nada que ver con lo que ahora llamamos libertad. Libertas está vinculado con el acto de manumitir a los esclavos, que era una cosa bastante jorobada, porque el manumitido, por ejemplo, le debía cosas todo el resto de la vida a quien se lo manumitiese y en algunos casos incluso su descendencia. Libertad
libertad tal y como la conocemos nosotros, creo que ni siquiera los griegos en la época más esplendorosa lo conocieron. Benjamin Constant, el francés, dijo por primera vez que la libertad moderna no tiene nada que ver con la antigua, porque la sociedad moderna es de una complejidad, de una riqueza, de una densidad demográfica ni remotamente alcanzada por las previas. De modo que vayamos a lo que me has preguntado en primer lugar, y que no sé por lo que demasiado lo que digo. Lo que los griegos entendían por libertad era poder asociarse, poder expresarse y, sobre todo, tener iniciativa. Que el reino de la costumbre y que los decretos de quienes tuvieran el poder no impidiese a las personas hacer o deshacer. Esto era la libertad. Por supuesto, la libertad ni se pesa, ni se mide, ni nada. Solo empezamos a percibirla cuando la perdemos. Cuando nos quedamos sin ella, entonces sí que temblamos y lloramos. Pero hasta entonces no pasa nada. Hablemos de quizás lo opuesto a la libertad, del comunismo. El comunismo es la primera revolución llevada a cabo por intelectuales, ¿verdad? Sin embargo, siempre nos cuentan eso de que los últimos serán los primeros. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, es que si te fijas, la contradicción en Grecia, que acabó llevando tras una larga guerra de casi 30 años a la derrota de Atenas, fue una cultura, la espartana, que es la primera cultura comunista del registro escrito, porque su legislador, su Moisés, Licurgo, decidió que las ocupaciones pacíficas eran indignas, que los hombres tenían que dedicarse a oficios militares. Se prohibió el dinero válido, o sea, solamente se usaban doblones de hierro, que naturalmente nadie los aceptaba porque no tienen valor ni para sí mismos, y que también sobraba la escritura. Se trataba de una cultura ágrafa. Cuando visitamos el Museo de Esparta nos reímos porque las pocas cosas que hay son figuritas infantiles, ridículas, en comparación con la grandiosidad inigualable del mundo griego. La capital de Esparta no existe. Era una aldea. No llegaron a construir nada que valiese la pena. ¿Por qué? Pues porque odiaban, llamaban maricones y cobardes a los atenienses, aunque fueron los atenienses los que vencieron en Maratón y en Salamina. Los espartanos intimidaban, vivían de mantener esclavizado al pueblo mesenio, era 7 veces más poblado el territorio de Mesenia que la pequeña Esparta, que también se llama Laconia, Lacedemonia. Laconia, de ahí viene lacónico, porque como los espartanos odiaban el pensamiento, la libertad del pensamiento, la autonomía, el comercio, pues hablaban muy poco y la escritura estaba prohibida. No escribían sus leyes, eran todos analfabetos. Sin embargo, la siguiente versión del comunismo antiguo, Platón, la República, es un canto a Esparta. ¿Por qué era Platón tan increíblemente reaccionario? Pues porque acababa de llegar la democracia, acababa de llegar. Clístenes la establece en el 508 y Platón escribe como 140 años después. Y él, que representaba a uno de los clanes más aristocráticos, es más, se reclamaban descendientes directos de Teseo, el legendario rey de Atenas, pues le daba miedo aquello de un hombre, un voto. Y pensaba que todo lo que no fuera el más riguroso autoritarismo, él lo dice en la República, cualquier persona que a lo largo del día no esté continuamente mirando al jefe y esperando sus órdenes, es un ciudadano a suprimir. Imaginad
¿Qué barbaridad es esa? Pues bueno, él era pro-espartano espiritualmente, y en la República de Platón, como sabéis, la propiedad privada está excluida y los comerciantes se reducen al rango ínfimo. Igual que los espartanos, quienes gobiernan es una casta de guerreros. El comercio es vil y miserable y las gentes progresarán olvidando las relaciones voluntarias, tomando en consideración solamente las obligaciones forzosas. Por ejemplo, si has nacido en un territorio donde hay tal religión, pues estás obligado a tenerla. Si has nacido en tal sitio, tienes tal patria o tienes tal comarca. Todo lo involuntario. Lo voluntario olía mal, aunque Platón no se dio cuenta de que toda su construcción era puro voluntarismo, es decir, que no había tomado en consideración lo real, las cosas como son. Lo primero que hay que tomar en consideración al hablar de la libertad, por cierto, es qué relación tenga con la realidad. O sea, las cosas que vemos, ¿no? La hormiguita que va por el suelo, las maderas del suelo, se pueden concebir de otra forma que como autoproducidas. Si son autoproducidas, la voluntad tendrá siempre menos peso que la inteligencia. La realidad se sobrepondrá a la fantasía. Sigamos. Cuéntame de un experimento un poco más moderno, la Comuna Francesa del 71. ¿Fue un experimento marxista o anarquista? Interesante. Juan Carlos hablaba de la Comuna diciendo que Bismarck prefería liberar a las tropas francesas porque les tenía más miedo que a los comuneros. Los comuneros eran en parte anarquistas, pero eran en su grueso principal marxistas, todos ellos formados al amparo de las ramas secretas, que no eran públicas, de la Internacional, que acababa de organizarse. En la Internacional, fundamentalmente el grueso eran sindicatos ingleses, algo de sindicación francesa y belga, pero sobre todo sindicatos ingleses. Luego estaba el grupo de Marx y el grupo de Bakunin. Ambos tenían secciones clandestinas donde se formaban agitadores. Clacks, vamos a llamarlo clacks porque es parecido, aunque llevaban la agitación de la asamblea hasta el nivel de las bombas también o cosas parecidas. La Comuna produjo casi 30.000 muertos, de los cuales fácilmente 28.000 de los comuneros. ¿Por qué reaccionó tan cruelmente? Crueldad entiendo violencia innecesaria, de modo que no vale para esto. ¿Por qué reaccionó tan violentamente? ¿Qué empezaron haciendo los comuneros? Bueno, empezaron raptando y asesinando al arzobispo de París, raptando y asesinando al director de la Biblioteca Nacional, intentando quemar el Louvre. Hubo 30 soldados que dieron su vida ante las descargas de fusilería de los comuneros para salvar el Louvre, porque si no lo hubieran incendiado. Lo mismo pretendían con Notre Dame, unas heroínas llamadas las pétroleuses, o sea, las petroleras. Cuando fue vencida la Comuna, la casa de Marx en Londres tuvo que ser protegida durante semanas por la policía, porque gran cantidad de personas querían quemársela, diciendo que él estaba directamente relacionado con las masacres atroces acontecidas en el año 71. Es gracioso que se recuerde este incidente sobre la base de que si Bismarck liberaba o no a unas tropas, cuando en realidad se trató, igual que había sido la Comuna del 48, de insurgir a una población. Una situación muy parecida a lo de Cataluña, solo que ahora, tras 60 años o 70 de continua opulencia, a ambos lados del espectro político
ha ido creciendo la pusilanimidad, llamémoslo por su nombre, la cobardía, y hay pocas personas que estén dispuestas a jugarse el pellejo. En el siglo pasado había muchas más, sobre todo porque no se sabían las consecuencias de sacar adelante, de poner en práctica un proyecto comunista o anarquista. El proyecto anarquista nunca se ha puesto en práctica, pero el comunista sí. Aproximadamente 82 casos nos documentan lo que pasa cuando estas ideas triunfan. La Comuna del 48 produjo, si no recuerdo mal, entre 12 y 14.000 muertos, todos por la misma operación, es decir, salían gentes de los barrios conflictivos, básicamente jóvenes burgueses, descontentos, digamos, las ovejas negras de la burguesía eran el grueso de estos protestadores, de estos activistas, contestatarios, y esto fue en aumento. Por supuesto, el origen de esto es la Revolución Francesa, la época, o sea, el periodo llamado del terror. Robespierre decía, el terror es el atajo hacia la virtud pública. Sigamos. Hablemos de actualidad. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres también son cada vez más ricos y, sin embargo, prevalece una visión negativa sobre la desigualdad. ¿Qué podemos hacer? El gran misterio es de cómo el tabú de alejarse de las cosas putrefactas se desplazó por metonimia y se convirtió en decir que el oro era una cosa putrefacta que corrompía. Y entonces, usus aureum, usura, se convirtió en un delito y en un horror, como si todo emprender comercial e industrial no necesitase un crédito, una inversión previa, y esa inversión solamente puede ser actividad ya ahorrada, lo que llamamos capital. ¿Qué distingue el capital de la producción en general? Pues que el capital no necesita ir siendo consumido según se va produciendo. Tenemos vacas, las ordeñamos, todo lo que de la leche quede, por ejemplo, para hacer queso, es capital. Todo lo que consumimos ese día es mera producción. El mundo, antes de llegar a las formas de capitalismo avanzado en las que estamos, debido a la industriosidad humana y a su inventiva, el mundo estaba expuesto a un anillo producción-consumo donde no había nunca excedentes. El momento donde surgió el desarrollo, que podemos más o menos situar a mediados del siglo XVIII, con la mecanización del campo, que fue un poco previa, por cierto, a la mecanización de las ciudades, se produjo ayudado por varias cosas, como cambios políticos en las constituciones y sobre todo aparición del papel moneda de confianza, que permitió inversiones gigantescas, por ejemplo, en empresas hasta mediados del siglo XVIII finales, la empresa de tamaño máximo era de 8 personas. Eso porque lo había determinado la legislación gremial. La gran empresa de Owen, que es uno de los grandes padres también del comunismo, tiene 3.000 operarios. Pasar de 7 u 8 a 3.000 es un salto imposible sin el papel moneda y sin grandes modificaciones en el derecho político y también en la sociología y en la antropología. Sigamos. No quiero que se termine el tiempo sin hablar de tu otra gran área de conocimiento, que son las drogas. Y una pregunta que siempre me hago es si hoy en día la medicina está enfocada en restaurar la salud. Si me duele algo, el médico me receta una droga. Si yo uso eso mismo sin que me duela algo, ya se considera negativamente, aunque lo use de manera responsable para alcanzar mi máximo potencial. ¿Te imaginas que en el futuro, cuando la prohibición se termine del todo, habrá una rama de la medicina especializada en no restaurar la salud, sino en ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial mediante el uso de drogas? Claro, estoy convencido. Esta es la base Tuve esta sensación la primera vez que tomé la primera droga, que debía tener como
13 años o así, y en función de ataques epilépticos me inyectaron en vena pentotal sódico, pero en una pequeña cantidad. Eso, por supuesto, es la inyección letal. Pues bueno, aquello me abrió un horizonte y desde entonces pensé, caray, esto es una ventana. A través de aquí se pueden ver las cosas. El mundo no cambia, pero uno sí. Al fin y al cabo, la crítica de la razón pura de Kant no es más que eso. Es decir, pero usted no se da cuenta que miramos la realidad a través de gafas. Las gafas que mencionaba Kant son las categorías del espacio y el tiempo, que ordenan el orden vertical y el orden horizontal de las cosas. Pues bueno, desde que me llegó ese criterio de las drogas como medio de conocimiento y, por supuesto, como medio de disfrute, bueno, fui progresando, fui tomándolas, fueron pasando muchas cosas más en mi vida, fui cambiando y también fui comprendiendo que lo que no es compatible con la modificación química de la conciencia es el control. O sea que a uno se le ve con las drogas el plumero. Y gran parte de las personas tienen muchas razones en no querer que se les vea el plumero, porque es un plumero un poco chungo, temporal o intemporalmente. Entonces el problema que tenemos con las drogas ahora, para nada es reciente. Anoche mismo estaba recordando la primera cruzada contra las drogas fue en el 186 a.C., o sea, casi en el siglo III a.C., cuando el Senado romano decidió que los misterios báquicos llevaban 3 o 4 siglos difundidos por la cuenca mediterránea, que eran unas operaciones criminales. Y como naturalmente los que participaban en los misterios báquicos estaban tan contentos, iniciaron la práctica de admitir delatores profesionales que no podían ser perseguidos por falso testimonio y empezaron a encontrar culpables. El primer año, la cruzada romana mató a 6.000 ciudadanos. El segundo año a 3.000. El tercer año, el pretorio encargado del caso dijo que este monstruoso proceso, si seguimos con él, va a acabar con la República y con el orden jurídico. Y entonces aquello se suavizó. Tito Livio le dedica 6 capítulos de los Anales a la persecución de bacanales, estimando que ahí empezó a destruirse las libertades romanas y sobre todo las garantías de su derecho. Tiene toda la razón. Pero como las personas tienen miedo de sí mismas, pero tampoco quieren reconocerlo, proyectan ese miedo en forma de defensa de terceros, de sus hijos, etcétera, etcétera. Va a ser difícil quitarse esa gigantesca hipocresía. Muy difícil. Y lo estamos viendo. Pero si no te la quitas, ¿qué pasa? Que acabas teniendo una cruzada donde el enemigo ni siquiera son traficantes o adictos. No. El enemigo es el ingenio humano, la química. Por otra parte, naturalmente todos somos bolsas químicas, no hay nada más natural. Y el perseguidor se ve obligado a decir, no, pero es que los paraísos son artificiales, los químicos. Y será, si el paraíso químico es artificial, en cambio el celestial es natural. No ha sido, el punto fuerte del prohibicionista, ni del que detesta la libertad, ni del que detesta la propiedad, el argumentar. Al contrario, el problema básico de estas personas es falta de elocuencia, falta de coherencia. Y el primero que empezó a demostrarlo fue Sócrates, que iba por ahí preguntándolo a la gente. Y le decía, oye tú, por ejemplo, ¿qué crees? ¿Que el derecho se basa en la fuerza o en la justicia? El otro le contestaba, pues claro que se basa en la fuerza, ¿de qué va a basarse en la justicia? Y Sócrates le repreguntaba, bueno, entonces, ¿ya desterraste a tus hijos? Y el otro dice, ¿qué tiene que ver desterrar a mis hijos con lo de que si el derecho viene de la fuerza?
Pero, amigo mío, le contestaba Sócrates, ¿no te has dado cuenta de que son más fuertes y saludables que tú? El otro contestaba, bueno, ya se encargarán las leyes de protegerme. Dice, pero entonces, ¿las leyes vienen del poder o vienen de la justicia? Normalmente su interlocutor se había ido dando un portazo, una vuelta, una expresión más de que por fortuna los enemigos de la realidad, de la libertad, tienen muchas cosas, pero no tienen elocuencia, ni tienen hilo lógico. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo y quiero hacerte una pregunta de un tema que me genera bastante angustia antes de terminar. Bueno, esperanza y angustia a la vez. Gracias a Internet y a tecnologías que facilitan el anonimato, es cada vez más fácil llegar a acuerdos entre personas sin el filtro de censores. Y eso, entre otras cosas, ha permitido que Ross Ulbricht fuera el primero en crear un mercado en Internet que facilitaba a las personas llegar a acuerdos voluntarios y así crear un mercado más pacífico de drogas y en el cual las personas pudieran tener acceso a productos de mayor calidad. Por ese crimen sin víctima fue condenado a 2 cadenas perpetuas y mi pregunta es, ¿te parece que en 10 o 20 años la humanidad lo va a ver como un héroe incomprendido? Pues sí, lo que pasa es que los que amamos lo real no necesitamos irnos al futuro. Yo creo que lo que hay que hacer con Ulbricht es las personas de honor, comprarnos unos buenos rifles de asalto, plantarnos en la cárcel y asediar la prisión. Hay ciertas cosas que no se pueden aplazar. A mí me ha gustado toda la vida no dejar una ofensa sin venganza. Me parece propio de las personas de honor. Por eso me he tenido que pegar varias veces y además siempre, como tampoco me dedicaba a instruirme en el arte del ataque, perdiendo todas las ocasiones. Pero me acuerdo de aquello de Cervantes que decía, la derrota es trofeo de almas bien nacidas. Bueno, aquí no podemos esperar, no podemos aceptar la derrota, los amantes de la libertad, porque lo tenemos chupado, señores. El mero hecho de que ustedes estén aquí y yo no esté en la trena, menudo logro. Vamos a proceder a un breve turno de preguntas. Quien quiera preguntar o hacer alguna pregunta, que levante la mano, por favor. Solo una pregunta, por favor. Sí, hola, muchas gracias. Y quería hacerle una pregunta con respecto a la legalización de las drogas. Admitiendo su tesis, con la que estoy de acuerdo, ¿no creería que una legalización de las drogas beneficiaría al Estado por la enorme recaudación que sacaría? Claro, si es que el argumento principal que tenemos, y espero que si le salga adelante, se lo decía Rivera el verano pasado, es la cantidad de puestos de trabajo dignos, turismo, movilidad de la renta, inversión, que se deriva de normalizar todas las sustancias. La locura de los prohibicionistas ha acabado haciendo que las leyes se peleen contra el ingenio humano, contra la química. Muy bien, pero es que con ese acicate hemos progresado mucho. Como realmente a través de las drogas se vive mejor, aquí lo único que hay que pedir es empiria, experiencia, saber práctico. El que lo conoce prácticamente lo sabe. Pues claro, lo único que podemos aquí detenernos un segundo es en quiénes son estos pobres víctimas de las drogas, que ellos no querían saber nada, pero pasó por ahí una papelina y ya quedaron para siempre enganchados. Pues eso lo quieren pensar algunas señoras y algunos señores progenitores. Bueno, a mí me dan lástima.
y prefiero no tratar el tema, pero si estoy con ellos, con los yonkis, por ejemplo, yo les llamo farsantes y ellos me llaman nazi. Esto es desde el programa La Clave, en el año 86, yo dije hay que poner gratis la heroína para los que no sepan tomar heroína. Para los demás hay que seguir vendiéndolo en la farmacia, como se vendió siempre, por supuesto, igual que el opio. El opio llevaba vendiéndose en boticas 3.000 años, y sin el menor problema social de consumidores. Eso les hace a ustedes la idea de que la palabra opiómano es modernísima. ¿Hay ahora una palabra para quien toma mucho paracetamol? No. ¿Hay una palabra para quien toma mucha aspirina? No. En cambio, sí hay palabras para quien toma drogas prohibidas. ¿Qué prueba más evidente que la textual del lenguaje? Bueno, me parece que me estoy enredando, como siempre, demasiado, como una persiana. ¿Otra pregunta más por aquí? Bueno, me gustaría saber si usted considera que Richard Cobden es la primera persona que puso en práctica el librecambismo. ¿El qué? El librecambismo. Claro, el librecambismo. Esta señorita Ana Gabriel decía que ellos hablaban de un nacionalismo sin fronteras, y a mí eso me suena a un libre comercio con aduanas cada 5 kilómetros. Antes les decía que lo que tenemos nosotros, los libertarios, que nadie nos quitará y que nos lleva el gato al agua en el pasado, en el presente y en el futuro, es la elocuencia. A nosotros hay que callarnos, hay que meternos en la cárcel, hay que hacer leyes para poder con nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad se defiende sola. Solo el error necesita apoyo del gobierno. El libre cambio, pues es la espontaneidad. Si nos remontamos, por ejemplo, otra vez un momento al caso griego, del cual vienen todo el arte, el conocimiento y las instituciones políticas actuales, ¿qué es lo que les hizo realmente ricos? Pues bueno, que ellos empezaron a envasar y distribuir aceite de la mejor calidad, armas de la mejor calidad, sus herreros eran superiores, y sobre todo cerámica. Antes, puntos que ahora nos parecerían ridículos, pero en ciudades como la comarca de Atenas, que nunca pasó de los 100.000 habitantes o escasamente, el tener una poderosa industria exportadora de aceite, de cerámica y de herrería, metalurgia, en la medida, pues bueno, bastó para conseguir grados inauditos de riqueza en el mundo antiguo. Les voy a dar un ejemplo que les va a sorprender. No había un analfabeto en la comarca de Atenas en tiempos de Pericles. Uno. Sin embargo, no había ninguna escuela o guardería pública, no había subvención. ¿Y esto cómo es posible? Esto es posible, primero porque al derrotar a los persas, todas las demás polis griegas empezaron a pasar un estipendio a Atenas para que la siguiera protegiendo, un estipendio muy fuerte. Pero es que Atenas tenía un superávit comercial muy fuerte y creciente. Y entonces la urbe, siendo rica por sí misma, se curó del analfabetismo al mismo tiempo que del autoritarismo de los dictadores. Una de las frases más famosas de Sócrates es: los niños atenienses son unos tiranos. Reciben la comida que les dan los padres y escuchan a sus maestros como si fuesen inferiores. ¿No se dan cuenta que eso es una prefiguración del nini? La única prefiguración que tenemos. Esos niños atenienses que menciona Sócrates son precisamente los que ahora están pidiendo recibir sin dar y permitiéndose recibir con ingratitud. O sea, esta gente que el principio de reciprocidad no lo toma en consideración. Eso sobre el libre comercio.
¿Otra pregunta? Hola, mi pregunta es acerca de la guerra que hay contra las drogas y toda la violencia que genera. Para acabar con toda esa violencia, ¿usted cree que los países que se ven afectados por toda esta corrupción, guerra, violencia, tendrían que dar el cambio hacia la legalización de la producción y del consumo? ¿O tendrían que ser, sin embargo, los países que más consumen esas sustancias? Pues mira, yo creo que cada cual tiene que empezar poniendo su granito de arena, igual que con Ross Ulbricht. Yo creo que he hecho bastante en esta dirección, que los demás se pongan a hacer lo mismo y entonces es posible que se movilicen los estados. Estas cuestiones de principio muchas veces son paralizantes. O sea, lo que se puede hacer en materia de drogas es tomarlas bien, con elegancia, poner en ridículo a quienes las toman de forma patética, enfática, para conseguir subvenciones, o que sus mamás o sus papás les soporten las manías y las tiranías, y que este campo, el de la euforia que proviene o es potencialmente ligada con las drogas, que también puede ser descanso, brío en ciertos casos con los estimulantes, que todo esto no sea algo de lo que bla, 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 sino que sea real. Es decir, que sea tan concreto como que yo le estoy hablando ahora y usted me preguntaba antes. La situación de las drogas está cambiando continuamente, sin parar, en cada segundo, como todo el resto de la realidad. Eso es lo que la distingue de la coagulación, de la momificación del mundo de la fantasía y del mundo también del puro voluntarismo. Creo que estamos mucho mejor que hace 30 años, pero desde luego no estamos mejor que hace 3.000 años, donde por lo menos no le daban la vara a la gente con esto.